Bien, ustedes me avisan y estamos muy contentos de poder estar participando de este retiro que habitualmente se hace, que lo hace la Iglesia Esperanza y lo hace ahí siempre en Curacaví, pero ahora ya por tema de la pandemia no se puede realizar así, pero gracias a Dios hay un lindo grupo de hermanos de diferentes lugares, de diferentes países también, así que estamos muy contentos y agradecidos de la oportunidad que nos brinda la Iglesia Esperanza y también ahí al pastor Fabián de poder estar participando juntos. En este segundo taller me corresponde hablar sobre hombres fieles a su iglesia. Acaba de enseñar muy bien el pastor Miguel Murillo, hablándonos, desafiándonos a ser hombres fieles a la palabra de Dios. Y cada uno de los que estamos aquí, además de ser fieles a Dios. Y espero, hermano, y es el deseo, sin duda, de todos los pastores, de todas las iglesias aquí presentes, es que cada hombre que está aquí presente, tenemos alrededor de 114 hermanos presentes, un lindo grupo, que cada hombre en este retiro salga evidenciando cambios en su vida, salga con un amor distinto por la palabra de Dios y salga con una pasión y con un deseo de ser fiel a la iglesia de nuestro Señor Jesús. Entonces, si has llegado con poco ánimo de amar la palabra de Dios, si has llegado con poco ánimo de amar la iglesia, espero que Dios esté usando su palabra en esta noche para cambiar eso. Tú y yo tenemos un lugar importante en la iglesia. Y es por eso que debemos ser desafiados por la palabra de Dios. Estamos pasando tiempos difíciles y estos tiempos difíciles deben hacernos reaccionar y pensar nuestro rol como varones dentro de la obra de Dios. Entonces, hacer algunas preguntas respecto a lo que es la iglesia. ¿Es posible, hermano? Hácete la pregunta, ¿es posible tener una vida espiritual vibrante, efervescente? ¿Es posible estar alimentándonos, nutriendo de manera satisfactoria nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios? ¿Es posible desarrollar una profundidad en nuestra vida espiritual? ¿Es posible acercarse a Dios, pero estar alejados de la iglesia? Entonces, existen, hoy día que estamos todo online, ¿cierto? Por el tema de la pandemia, pero existen otras alternativas a la iglesia local, como el internet, como un ministerio paraeclesiástico. Existen otras alternativas que estén sustituyendo a la iglesia local y eso pueda ser beneficioso para nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede con aquellos que han abandonado la relación con la iglesia local? ¿Pueden seguir avanzando en su vida espiritual? Sin duda, esas preguntas con un rotundo no, porque la Biblia nos entrega un entendimiento profundo de la importancia de lo que es la iglesia de Cristo. La Biblia, cuando nos metemos en la Biblia, vamos a ver una centralidad en el Nuevo Testamento, vamos a ver una centralidad de la iglesia, de la obra de Dios. Por eso, hermanos, muchas veces cuando el creyente, y en especial nosotros los hombres, no vemos la importancia que Dios le da, pierde nosotros el valor. Y por eso es que debemos comprender la importancia de la iglesia, lejos de ser, hermanos, una opción entre muchas otras para el cristiano. Entonces, la iglesia es el medio principal por el cual Dios lleva a cabo su plan hoy día en este mundo. La iglesia es el instrumento ordenado por Él, ¿sabes? ¿Para qué? Para llamar a los perdidos. Y luego que llama a los perdidos, luego que a través del evangelismo personas son ganadas para Cristo, entonces deben ser equipadas, deben ser discipuladas. Todo eso se da en el contexto de la iglesia local.
para que la gran comisión se lleve a cabo, entonces debe existir la iglesia local. Por lo tanto, hermanos, Dios no solo espera, yo diría que demanda, exige de cada creyente, de cada hombre, exige un compromiso profundo, estrecho, con la iglesia local. Todo aquel hombre que dice, yo conozco a Dios, tengo una relación con Dios, amo a Dios, Dios ha cambiado mi vida, toda aquella persona que dice que ha puesto su fe en Cristo, entonces debe tener un compromiso profundo con la iglesia local. Dios quiere, hermanos, que tú y yo seamos hombres fieles, que amemos su obra. Superficial, que la iglesia ante la Biblia. Jesucristo proclamó en Mateo 16, 18, entonces Él proclamó que Él edificaría su iglesia. Y yo también te digo, y sobre estas verdades, haría Cristo actuar con una licencia, con una autoridad, con un permiso del cielo para hacer diferentes cosas a la iglesia. Mateo 18, 17. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En última instancia, hermanos, para colocar o ir con el evangelio a todas partes, colocando iglesias locales, cuerpos visibles, para que podamos hacer la gran comisión. Jesús dice que, Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado hasta el fin del mundo. Entonces, fíjate, la iglesia no es una opción, no es que, bueno, yo elijo, yo escucho, o me parece interesante la iglesia. No, no es una opción para el creyente. La iglesia es el plan de Dios. La mayor parte de las epístolas, hermanos, están escritas a iglesias locales. Y si no están escritas a iglesias locales, están escritas a individuos, a pastores que están liderando en las iglesias locales. Vamos a ver a Dios reinando en el centro ahí del universo. ¿Y qué vemos? Un mensaje a 7 iglesias locales ahí en Asia Menor. Entonces, pero quizás, y este es el versículo donde quiero que podamos estar desarrollando el tema de hoy, para fomentar, para provocar, para producir una pasión y una lealtad por la iglesia de Cristo. Por favor, anda tu Biblia y estaremos solo en este versículo, 1 Timoteo 3, versículo 15. Permitamos, hermanos, que la Biblia, que la santa palabra de Dios pueda provocar en nosotros una pasión y pueda provocar una lealtad a la palabra de Dios. Debe ser nuestra oración, pedir a Dios que nos ayude a ver la hermosura y la importancia de la iglesia local. Pero mira lo que dice el versículo de 1 Timoteo 3:15, que quizás, en mi opinión, este sea uno de los versículos más potentes que proclama la importancia de la iglesia. Y lo muestra de una manera bastante poderosa, un solo versículo, pero está cargado de muchas cosas importantísimas que nos abren la vista. Es una ventana para ver cómo Cristo mira, cómo Dios ve la iglesia y la importancia que le otorga. Aquí Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Y mira las descripciones que hace de la iglesia, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es
la iglesia del Dios viviente. Mira, columna y baluarte de la verdad. Pablo está tratando de imprimir en la vida de Timoteo, en su discípulo, en este pastor joven. Pablo es el mentor de Timoteo. Entonces, él quiere que este joven pastor pudiese entender la importancia y el significado de lo que es la iglesia local. Entonces, por ello se está refiriendo a la asamblea local de creyentes en 4 términos que describen un propósito y enfatizan, hermanos, la importancia de la palabra de Dios. Entonces, fíjate, lo primero que son términos que, por supuesto, usó el Espíritu Santo para poder describir el valor de la iglesia. Dice, la casa de Dios. Y es importante, ya solo con eso, hermano, eso nos habla algo importantísimo. La iglesia es la morada de Dios. Es como de una vivienda. Entonces, eso es un fiel testimonio del hecho de que Dios mismo, hermano, vive en su iglesia y entre su iglesia. La iglesia misma, hermano, el cuerpo de creyentes, la cantidad de los y están sirviendo y se reúnen voluntariamente para ser parte de la iglesia local. Entonces, Dios mismo está viviendo ahí, vive en su iglesia y entre su iglesia. La iglesia misma es la casa de Dios. Hay que entender, hermano, que Pablo no está hablando de un edificio, ¿cierto? Entonces, una aplicación interesante para estos versículos, para nuestro tema, es que es obvio. Si queremos, hermanos, si queremos estar donde Dios está, entonces necesitamos estar en su iglesia. Si queremos estar en comunión con Dios, ya como lo vimos en el taller anterior, entonces tenemos que tener fidelidad a la palabra de Dios. Entonces, si vamos a tener fidelidad a la palabra de Dios, vamos a obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que aquí la iglesia es la morada de Dios. Entonces, si queremos estar donde Dios está, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar en su iglesia, porque es allí donde Él mora, es allí donde Él está obrando, es allí donde Él está actuando. Y la manera en que nosotros nos relacionamos con Él, entonces depende en buena parte la manera como nos relacionamos con la iglesia, con los demás creyentes. Mira qué interesante. Entonces, es la casa que Él ha construido con sus propias manos. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Pablo no solamente dice la iglesia es la morada de Dios, sino que además dice la iglesia es la familia de Dios. No cabe duda, hermanos, que el significado quizás más probable de la palabra casa y en el texto que estamos viendo, 1 Timoteo 3:15, es la de la idea de un hogar, de una familia, porque Pablo usó, luego en el versículo 4, 5 y 12, en el mismo capítulo lo usó de esa manera. El contexto nos da un poquito de luz respecto a eso. Entonces, la idea, hermano, aquí, la idea de ser parte de la familia de Dios no es algo nuevo para los cristianos. Nos llamamos, hemos nacido, hablamos de la familia de Dios. Entonces no es algo nuevo, cantamos que pertenecemos a la familia de Dios, tenemos un Padre Celestial, le alabamos porque Él nos ha adoptado como hijos y nos ha hecho sus herederos. Entonces, es un concepto que tenemos nosotros rara vez pensamos en esa familia de Dios como la iglesia local, como algo de una relación estrecha. Pero eso es exactamente lo que significa el versículo. Sin duda que Pablo usó esta frase con el propósito, hermanos, de tratar de convencer a Timoteo de la importancia de tener una conducta correcta entre los hermanos, entre la familia. Hermanos, no solo necesitamos estar como hombres en su iglesia, si queremos estar donde está Dios, ¿cierto? Sino que también necesitamos estar en su familia si queremos considerar a Él nuestro Padre. Por eso que no es
no es compatible la dicotomía que muchas personas dicen, yo amo a Dios con todo el corazón, pero no amo la iglesia o no creo en la iglesia. ¿Has escuchado eso? A veces muchas personas llegan así, no, para mí Dios es lo más importante, pero no creo en la iglesia porque la iglesia está conformada por hombres. Entonces no entienden lo que realmente es la iglesia. Entonces, con las palabras de Pablo en mente, con lo que Pablo está escribiendo a Timoteo, ¿cómo podría la gente llamar a Dios Padre mientras rehúsan ser parte de su familia? Es incompatible. No es un concepto, un concepto teológico aceptable, ¿entienden la idea? Sin embargo, esa clara contradicción, hermano, muchas veces describe esencialmente la posición de aquellos que tienen esa idea que yo te estaba diciendo. Tienen fe, saben que han sido salvos, pero están aparte de la iglesia, no creen en la iglesia. Entonces, haciendo, ¿qué más sigue? Deja ir a mi bosquejo, que lo tengo por acá. Muy bien. Entonces dijimos la casa de Dios, la familia de Dios, pero también la iglesia del Dios viviente. Hermanos, la iglesia procede de Dios. La iglesia pertenece a Dios. Entonces, Él es el creador, Él es el dueño de la iglesia, Él es el único Dios y verdadero. Y en contraste con los templos y de los ídolos que los paganos ahí tenían en el tiempo de Pablo y también en nuestros tiempos, entonces Dios es el Dios viviente en la iglesia. Así que, hermanos, en todo momento, Él está involucrado personalmente, activamente, en las operaciones, en el ministerio de la iglesia. Entonces, a lo largo de todo el Nuevo Testamento nos deja bien claro que su iglesia es una creación de Él y es posesión de Él. De hecho, cada miembro de la Trinidad está haciendo una alusión a la iglesia muchas veces. Dios Padre ha revelado su amor por la iglesia por medio de su elección soberana antes de la fundación del mundo, Efesios 1. Entonces, el Hijo de Dios también amó y se entregó a sí mismo por ella. Finalmente el Espíritu Santo inicia, le da el poder ahí a la iglesia en Hechos 2. Entonces comienza a habitar, hace parte, comienza a involucrar ahora, los introduce en la familia. Entonces la iglesia tiene una trascendencia importante porque la iglesia del Dios es la iglesia del Dios viviente. Es importante poder entender esto. Es la columna cuando habla que la iglesia realmente sostiene la verdad, o para ponerlo en términos gráficos, la verdad de Dios no puede permanecer, y a veces puede sonar un poco raro esto, pero la verdad de Dios no puede permanecer firme sin la iglesia. Si se elimina la columna de un edificio, como en la historia de Samson, ¿recuerdas cuando botó las columnas ahí del edificio? Entonces se cae todo. El que está adentro quedará herido. Las implicancias de las palabras de Pablo es interesante, porque la verdad creía que de manera desastrosa, si la columna se cae, entonces, si no existe la iglesia, si no tiene importancia, entonces la verdad, ¿cómo se va a poder sostener? Por supuesto que eso nunca ocurrirá, hermanos, ¿cierto? Porque Dios ha prometido que su iglesia se sostendrá para siempre, ¿ya? Lo hemos visto ahí en Mateo 16. Él ha ordenado que tanto la verdad como su columna permanezcan firmes para siempre. Pero como las palabras de Pablo tienen que entender la importancia de lo que es la iglesia, también tiene el propósito de convencernos del papel indispensable que desempeña la iglesia, hermanos, en nuestras vidas individuales. Es importantísimo. Nuestra propia relación con Dios y su verdad está en peligro, está en un grave peligro si la iglesia no ocupa el lugar adecuado en nuestras vidas. Entonces, pero Pablo también dice que no solo es la columna, y baluarte, pero hay un adjetivo, hay una variación quizás aquí en la palabra baluarte, que es la idea como de un asiento, una silla, una morada. Entonces, ese término era usado
sedentario. Y luego de la manera más general para la idea como de algo firme, inquebrantable, estable. De esa manera era usado el término. Entonces, eso es lo que tenemos, la columna, tenemos la verdad y tenemos el baluarte. Mira lo que hace la iglesia. Está sosteniendo donde se va a sentar ahí la verdad. Entonces, él quería que Timoteo, Pablo quería que Timoteo conociera que la iglesia era la única institución que Dios había determinado para preservar a lo largo de los tiempos, hermanos, su palabra, su verdad. Entonces siempre permanecerá y siempre tendrá éxito. Siempre tendrá éxito. Entonces, la verdad que la iglesia siempre será edificada y bendecida por Dios. Entonces, eso, hermanos, debe proveer a nosotros esperanza. Eso debe proveer a nosotros confianza. Eso debe proveer a nosotros ánimo para poder estar cada vez más, hermanos, comprometidos con la iglesia local. Mira algunos consejos. Todavía no, tenemos algo más que decir. Estaba viendo la hora, pero vamos bien con la hora. La morada es la morada de Dios, es la familia de Dios, es el cuerpo amado profundamente por cada miembro de la Trinidad. Entonces, es la columna indispensable por la cual Dios sostiene la verdad de las Escrituras. Es el fundamento estable, eterno, al servicio de Cristo. ¿Qué más tendríamos que saber, hermanos? ¿Qué más tendríamos que entender para que tu vida, mi vida, coloquen a la iglesia en el lugar que le corresponde? ¿Qué más tendríamos que hacer? ¿Qué más tendríamos que estudiar para poder ser convencidos de que la iglesia es el plan de Dios y tú y yo debemos ser fieles? Entonces, ¿tiene usted pasión por la iglesia, hermano? Dios quiere que sus hijos sientan pasión, ¿cierto? La iglesia y sientan una pasión tremenda. La iglesia es el plan creado por Dios, es su idea. No es una idea nuestra. La iglesia es algo valioso para Dios. Cada creyente es llamado, hermano. Tú y yo somos llamados a estar comprometidos de manera apasionada con su iglesia local específica. Aquí tenemos la representación de muchas iglesias locales y es un privilegio. Entonces, ¿por qué? Porque en la iglesia, hermano, es la clave para poder crecer espiritualmente. En la iglesia local es la clave para desarrollarnos espiritualmente. En la iglesia local es la clave para desarrollar tus dones y talentos, es para involucrarte con otras personas, para que tu familia también sea beneficiada en el crecimiento, en el avance de su vida espiritual. Entonces, pero a veces tenemos nosotros algunos conceptos cerrados de lo que es la iglesia. Entonces, muchas veces nosotros vamos a la iglesia y hacemos de la iglesia y estamos centrados en nuestras propias necesidades. A ver qué podemos recibir de la iglesia. A ver qué me pueden ofrecer de la iglesia. A veces interacción social. Es triste muchas veces escuchar a los padres de los jóvenes decir, no, yo quiero que mi hijo esté en la iglesia porque es un ambiente más protegido, porque no está en la fiesta, porque mis hijos no se están desenfrenando. No, pero quizás no es el enfoque correcto. Porque muchas veces estamos buscando eso, una protección nomás para la vida de nuestros hijos, pero no estamos permitiendo o no estamos entendiendo qué es realmente la iglesia. Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Mucha gente se pregunta eso. Pero también llegamos con una actitud de independencia. Vamos a la iglesia, ¿por qué? Porque es lo que se espera del cristiano, porque es lo que se nos dice, pero nos cuidamos de involucrarnos demasiado para no comprometernos tanto. Entonces, a veces somos muy independientes en eso. Vamos, pero no queremos tener una participación, queremos ahí hacer lo justo y necesario. Y muchas veces somos críticos con la iglesia, ¿cierto? No tenemos una alianza fuerte, entonces, y enseguida encontramos defectos en nuestra iglesia y tratamos la iglesia como una mentalidad del consumidor, buscando el mejor producto por el precio de nuestro domingo por la mañana, ¿cierto? Entonces, si algo no me gusta, entonces, cero compromiso,
Cero compromiso. Muchos creyentes son solamente asistentes a la iglesia, pero cuando hablamos de membresía, cuando hablamos de un compromiso, entonces ya no nos gusta tanto el asunto. Entonces, aquí quiero darte algunos consejos, animarte con algunas cosas prácticas. Hermano, únase. Mire, yo sé que aquí tenemos hombres de muchas iglesias, pero únase, comprométase con una iglesia. Sea fiel a una iglesia, ¿entiende? Únase a una iglesia. Así cuando usted siente pasión por algo, usted quiere unirse a ellos, ¿cierto? Quiere pertenecer, quiere sentirse identificado. Entonces, haga lo mismo con la iglesia local. Usted puede estar quizás meses, años yendo a la iglesia, pero aún así no está unido a la iglesia. Comprométase con la iglesia. Comprométase con la iglesia. Otro consejo, haga de la iglesia local su prioridad. Haga de la iglesia local su prioridad. Entonces, construimos nuestras vidas alrededor de nuestras prioridades, hermano. Construir la vida alrededor de la iglesia significa hacer de ella el tipo de prioridad alrededor de la cual fluyen sus intereses. Entonces, haga de la iglesia algo prioritario en su vida. Muchas veces esto no es la prioridad en los hermanos. Entonces, otra cosa importante, intente que el trabajo de su pastor sea de gozo. Eso lo encontramos ahí en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose por esto. Por esto no es provechoso. Bueno, cada pastor va a tener que rendir cuenta de cómo está sirviendo. Pero hermano, comprométase en hacer el trabajo que sea algo de gozo, que sea algo de ánimo, que estimule no solo a sus líderes, que estimule al resto de los demás. Eso debe preocuparnos en nosotros. Pero también encuentre modos de servir en la iglesia local. Comience a conectarse con su iglesia, comience a comprometerse con su iglesia, haga su iglesia suya, ¿me entiende? Suya. Y comience luego a servir en la iglesia local. Hermano, Dios quiere. No existe un cristiano que no esté bíblicamente que no sirva. El creyente que está creciendo va de manera natural, va a comenzar a servir. Va a comenzar a servir a otros, debe involucrarse con otros. Hay muchas maneras. En las iglesias hay ministerios de entrada que llamamos, que son como algunas cosas básicas, y luego usted puede ir involucrándose en muchos otros aspectos más en la iglesia, pero va a depender de su crecimiento, va a depender de su fidelidad a la palabra de Dios. La palabra de Dios le va a ir dando, le va a proporcionar crecimiento, entonces usted va a estar involucrado en su iglesia. Muchas personas piensan que están creciendo espiritualmente, pero están lejos de la iglesia. Eso no puede ser. Servimos en la iglesia. Mañana estaremos viendo que debe dar para la iglesia local. Seamos fieles en dar para la iglesia local. Pero conéctese con las personas, hermano. Conéctese con la persona. La palabra que quizás el Nuevo Testamento usa para conectarse entre creyentes es la palabra comunión. Entonces debemos tener comunión con las... Hermano, no es normal que si tú eres varón, si tú eres hombre, y la reunión termina, y antes que el pastor o el hermano haga la oración final, o estén cantando la canción final para retirarse a la casa, usted ya, cuando todos abren los ojos de la última oración, usted ya está casi llegando a la casa. Eso no es normal. Debe haber conexión entre unos y otros. Esa es la manera que Dios ha estimado para que nosotros podamos estar creciendo. Si usted no se conecta con las personas, si usted no se involucra entre uno y otro, entonces usted poco va a poder desarrollar lo que es el discipulado. Recuerde que la iglesia debe llevar a cabo la gran comisión. Por eso nuestras esposas, nuestras mujeres son mucho más sociables, entonces hacen mucho más relaciones, pero el llamado aquí es que tú y yo podamos estar involucrados en la vida de otras personas. La Biblia habla de amarnos los unos a los otros. La Biblia habla de dedicarnos los unos a los otros, honrarnos los unos a los otros, regocijarnos
a llevar las cargas, perdonarnos los unos a los otros, alentarnos, ofrecer hospitalidad, confesar los pecados, orar los unos por los otros. Finalmente, hermano, exprese su pasión. Exprese su pasión. Entonces, cuando usted es apasionado por algo, entonces eso se va a exteriorizar. Muchas veces su pasión por la iglesia no contagia a nadie. Es más, hermano, el desánimo y la poca pasión por la iglesia, eso también contagia a otros. Haga que su vida se enamore de la palabra de Dios. Haga que su vida pueda, haz el trabajo, hermano, de buscar ahí en la Biblia, de profundizar la importancia que la iglesia tiene. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eso es lo que debemos hacer. Pasión por. Entonces, por eso, cuando entendemos la importancia de la iglesia local, cuando entendemos todo lo que Cristo pagó por la iglesia, cómo sufrió, cómo se entregó, y el poder que le ha dado, y cómo la iglesia va a continuar los tiempos. Fíjate que interesante, en tiempos de pandemia, muchos de estos ministerios que están como alrededor de la iglesia, muchos han desaparecido, pero la iglesia de Cristo sigue avanzando con pandemia, sin pandemia. Porque Dios ha prometido que la iglesia continúa, ¿no? Si la iglesia es tan importante para Cristo, entonces, hermano, debemos enfocar nuestros recursos ahí. Entonces debemos enfocar nuestras energías ahí. Entonces debemos enfocar nuestro énfasis ahí. Hoy día, hermano, los creyentes están desenfocándose tan rápidamente. Hoy día el internet, un buen predicador por YouTube, una buena aplicación, ya está supliendo las necesidades de algunas personas, pero no pueden ver la iglesia. La iglesia es lo para llevar a cabo su obra. Es la iglesia, no el internet. Es la iglesia, no un ministerio paraeclesiástico. Es la iglesia, no un café. Es la iglesia, no la radio. Es la iglesia, no la televisión. ¿Entienden? Es la iglesia. Si la iglesia es tan central e importante en el plan de Dios, entonces debe serlo para ti y para mí. Si es prioridad para Dios, entonces debe ser prioridad para mí. Espero, hermano, que alguno de estos pasajes, alguno de estos pensamientos pueda provocar en nosotros un deseo de ser más fieles, un deseo de contagiar a otros. Y si has estado desanimado y has estado desilusionado de la iglesia, hermano, entonces espero que esto pueda ayudar a tu vida a poder recobrar esa pasión y fidelidad por la iglesia de Cristo.